Hola a todos, mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que anden de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy segura, les va a encantar tanto como a mí. Hoy vamos a desgranar algo que ha estado en boca de muchos, algo que ha generado suspiros, aplausos y un montón de conversaciones, la increíble conexión entre dos estrellas que han conquistado corazones por doquier. Sí, hablo de The Method de Mir y Can Yaman. Vamos a meternos de lleno en el misterio, en la química, en ese algo especial que comparten y que, honestamente, nos deja a todos con un sentimiento de esa frase que resonó fuerte: confío en ti, orgullosa de ti. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué las hace tan poderosas en el contexto de estas dos figuras públicas? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse, que activen la campanita para no perderse nada y se unan a nuestra comunidad. Empezamos. The Method de Mir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos evocan imágenes de pasión, de miradas que lo dicen todo, de una complicidad que trasciende la pantalla. Han sido protagonistas de una de las telenovelas turcas más exitosas y queridas a nivel mundial, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Y ahí, en medio de risas, dramas y momentos inolvidables, nació una química innegable. Pero su conexión no se quedó solo en el set de filmación, ¿verdad? Hemos visto gestos, declaraciones, y ese apoyo mutuo que trasciende la ficción y se traslada a la vida real. Y es precisamente eso lo que quiero que exploremos hoy. Esa frase, confío en ti, orgullosa de ti, pronunciada en diferentes contextos, ¿qué significa realmente cuando viene de Demet hacia Can, o de Can hacia Demet? Primero hablemos de la confianza. En el mundo del espectáculo, donde todo es tan efímero, donde las cámaras siempre están apuntando y donde la presión es inmensa, la confianza es un bien preciado. Demet y Can han compartido proyectos ambiciosos, han trabajado bajo los reflectores, han enfrentado críticas y elogios. Cuando uno de ellos dice confío en ti, no solo está hablando de la capacidad del otro para actuar, para cumplir con su papel en un proyecto. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de la confianza en la integridad, en la profesionalidad, en la humanidad del otro. Es como decir, sé que vas a hacer tu mejor esfuerzo, sé que vas a ser honesto, sé que vas a manejar esta situación con gracia, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Imaginen las horas de rodaje, la intensidad de las escenas, la necesidad de entregarse emocionalmente. En esos momentos, tener a alguien al lado en quien confiar plenamente es invaluable. Alguien que te entiende sin necesidad de muchas palabras, que te apoya cuando sientes que flaqueas, que te anima a seguir adelante. Demet y Can han demostrado, a través de sus interacciones públicas y de los rumores que han rodeado su relación, que hay un respeto mutuo y una admiración que van más allá de la pantalla. Han sido vistos juntos en eventos, han intercambiado comentarios amables en redes sociales, y aunque siempre ha habido un halo de misterio sobre la naturaleza exacta de su vínculo, estos pequeños gestos hablan mucho de una conexión genuina. La confianza en este contexto se construye sobre la base de experiencias compartidas, de retos superados juntos, y de un entendimiento tácito de lo que significa estar en la industria del entretenimiento. Es una confianza que se forja en la adversidad y se valida en los triunfos, un pilar fundamental en un entorno tan competitivo y a menudo implacable. Esta confianza se manifiesta de múltiples maneras. Puede ser en la forma en que se miran durante una escena particularmente emotiva, sabiendo que el otro está ahí para sostenerla, para darle vida a través de su reacción. O puede ser en la manera en que uno defiende al otro ante la prensa, minimizando rumores infundados o destacando las cualidades positivas del colega. La confianza en su forma más pura es un acto de fe en la persona, en sus intenciones y en su carácter. En el caso de Demet y Can, la confianza parece haberse nutrido de la experiencia de crear arte juntos. Al haber invertido tantas horas y tanta energía en dar vida a personajes que se enamoraban, inevitablemente se crearon vínculos. La vulnerabilidad que implica actuar, la necesidad de abrirse emocionalmente, abre también la puerta a una conexión más profunda. Cuando esa química en pantalla se traslada a momentos de la vida real, ya sea en una conversación privada o en una aparición pública conjunta, es fácil percibir esa base de confianza que lo sostiene. Ahora, pasemos a la orgullosa de ti. Esta parte es aún más emotiva, ¿no creen?
Ser orgulloso de alguien implica ver sus logros, sus avances, su crecimiento y sentir una satisfacción profunda por ellos. Demet y Can han tenido carreras meteóricas. Ambos son talentosos, carismáticos y han trabajado incansablemente para llegar a donde están. Cuando uno de ellos expresa orgullo por el otro, es un reconocimiento sincero de ese esfuerzo, de esa dedicación, de esa pasión que ponen en su trabajo y en sus vidas. Pensemos en los proyectos individuales que han emprendido fuera de Erkencicus. Can Yaman ha conquistado el mercado italiano, protagonizando series y ganando una popularidad arrolladora. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera con proyectos exitosos y papeles que demuestran su versatilidad y talento. En medio de todo esto, ¿cómo creen que se sienten al ver al otro triunfar? Probablemente con esa mezcla de alegría y admiración que solo se puede describir con un «estoy orgullosa de ti». Es un mensaje de apoyo incondicional, de celebración de los éxitos del otro, sin importar si están trabajando juntos en ese momento o no. Es la señal de una amistad sólida, de un respeto profundo, o quizás de algo más. El orgullo, cuando se expresa genuinamente, es un reflejo de la admiración por la trayectoria del otro. Es reconocer el camino recorrido, las luchas superadas, los sacrificios realizados. Ver a Can Yaman, por ejemplo, triunfar en Italia, un mercado tan competitivo y diferente, o a Demet Özdemir cautivar al público con papeles cada vez más complejos, debió haber sido un motivo de gran satisfacción para el otro. No es un orgullo egoísta, sino uno que nace de la alegría de ver a una persona valiosa alcanzar sus metas. Es un deseo sincero de que la persona que aprecian siga creciendo y brillando. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de mucho escrutinio mediático. Desde su romance en pantalla hasta los rumores de una relación en la vida real, pasando por sus actuales caminos profesionales por separado, su conexión ha sido una fuente constante de interés. Y es precisamente en estos momentos de separación profesional donde la fuerza de su vínculo aparente se hace más evidente. Cuando ya no comparten el día a día en un set, cuando cada uno está forjando su propio camino, poder decir confío en ti, y estoy orgullosa de ti, adquiere un significado aún mayor. Demuestra que su apoyo mutuo no depende de estar físicamente cerca o de trabajar en el mismo proyecto. Es un sentimiento que perdura, que se basa en el conocimiento profundo del otro y en el deseo genuino de ver al otro prosperar. En la industria del entretenimiento, donde las oportunidades pueden ser fugaces y las relaciones superficiales a menudo prevalecen, encontrar a alguien que te apoye incondicionalmente, incluso cuando sus caminos se separan, es un tesoro. La frase confío en ti, orgullosa de ti, se convierte en un ancla en medio de la tormenta mediática. Es un recordatorio para ambos de que tienen un aliado, alguien que celebra sus éxitos y les da fuerzas en los momentos de duda. Esta conexión trasciende la pantalla y los proyectos, convirtiéndose en un lazo personal que, sin importar la distancia física o los compromisos profesionales, permanece. Es una muestra de madurez emocional y de una amistad o relación que ha superado la prueba del tiempo y las circunstancias. Además, en un mundo donde las relaciones públicas pueden ser tan calculadas, estos gestos de autenticidad son refrescantes. Hemos visto a Demet y Can interactuar de manera genuina, con sonrisas sinceras y miradas que denotan un afecto real. Ya sea en entrevistas conjuntas, en eventos sociales o en comentarios en redes sociales, siempre hay un aire de camaradería y respeto. Y es en ese espacio donde la frase confío en ti, orgullosa de ti, cobra vida. Es la validación de su conexión, de su historia compartida, y de la admiración que sienten el uno por el otro. La autenticidad es clave en la era digital, y los seguidores valoran enormemente cuando perciben que las emociones y los gestos son genuinos. La forma en que Demet y Can se relacionan, a pesar de las presiones de la fama, ha resonado con el público precisamente por esa aparente honestidad. Pensemos también en la presión que recae sobre figuras públicas como ellos. Las expectativas, los juicios, la constante exposición. En ese torbellino, tener a alguien que te entiende, que te apoya incondicionalmente, que cree en ti cuando quizás tú mismo dudes, es un regalo. Y parece que Demet y Can han encontrado eso el uno en el otro. Es esa red de seguridad emocional que les permite seguir adelante, enfrentar nuevos desafíos y brillar con luz propia. En la vorágine del mundo del espectáculo, donde las críticas pueden ser crueles y los altibajos son constantes, tener un pilar de apoyo emocional es fundamental para la salud mental y el bienestar. La confianza y el orgullo mutuo se convierten en un escudo protector, permitiéndoles navegar por las aguas turbulentas de la fama con mayor serenidad y resiliencia.
El hecho de que estas frases hayan resonado tanto entre los fans es porque reflejan un ideal. Un ideal de amistad, de apoyo, de amor, de una conexión que va más allá de lo superficial. Demet y Can nos han dado, a través de su historia, una ventana a lo que significa tener a alguien en tu vida en quien puedes confiar plenamente y por quien puedes sentir un orgullo sincero. Han demostrado que incluso en el ajetreado mundo del entretenimiento, la autenticidad y el apoyo mutuo son posibles y, de hecho, muy poderosos. La admiración por su química en pantalla se ha transformado en admiración por la calidad de su vínculo personal, cualquiera que sea su naturaleza. Los seguidores anhelan este tipo de conexiones genuinas en sus propias vidas, y verlas manifestadas en sus ídolos es inspirador. Y no olvidemos la influencia que tienen en sus seguidores. Cuando dos personas admiradas públicamente se apoyan mutuamente de esta manera, inspiran a otros a hacer lo mismo en sus propias vidas. Nos recuerdan la importancia de valorar las conexiones genuinas, de celebrar los éxitos de quienes nos rodean y de ofrecer nuestro apoyo incondicional. Es un mensaje de unidad, de positividad y de la fuerza que reside en las relaciones humanas. La lección que nos brindan Demet y Can va más allá de la actuación. Es una enseñanza sobre cómo cultivar relaciones sólidas y de apoyo mutuo. Su ejemplo puede motivar a sus seguidores a ser mejores amigos, mejores compañeros y, en general, personas más empáticas y solidarias. En resumen, la frase "confío en ti, orgullosa de ti" en el contexto de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que unas simples palabras. Es un testimonio de su conexión, de su respeto mutuo, de su admiración y de su apoyo incondicional. Es la manifestación de una química que trasciende la pantalla y se extiende a sus vidas. Es un recordatorio de la importancia de tener personas en nuestro círculo en quienes podemos confiar plenamente y por quienes podemos sentir un orgullo profundo. Han logrado, a través de su presencia y de estos gestos, cautivarnos y dejarnos con la esperanza de que este tipo de vínculos verdaderos sigan floreciendo. Es una conexión que, aunque envuelta en el misterio de la vida privada de las estrellas, irradia una energía positiva y aspiracional que resuena profundamente con su audiencia. Nos enseña que incluso en el fugaz y a menudo superficial mundo del espectáculo, la autenticidad, la confianza y el orgullo genuino pueden forjar lazos duraderos y significativos. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta fascinante conexión. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Hemos desgranado las capas de significado detrás de esas palabras que resuenan tan fuerte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han sentido alguna vez esa profunda confianza y ese orgullo por alguien en su vida? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios. Dejen fluir sus pensamientos, sus anécdotas, todo lo que quieran compartir. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha gustado este contenido, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para unirse a esta maravillosa comunidad suscribiéndose al canal y activando esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas intrigantes y conversaciones apasionantes. Muchísimas gracias por estar aquí. Los quiero un montón. Adiós.